Hola, Dios me los bendiga. Bienvenidos a la clase número 51. Gracias a nuestro Señor. Les pido mil disculpas, no había podido grabar ciertos inconvenientes, cosas que le pasan a uno, ¿verdad? También algunos compromisos en la iglesia, actividades que había en la iglesia. Y por esa razón no había podido grabar, pero gracias al Señor que hoy encontré un tiempito para poder hacerlo. Así es que espero que esta clase que vamos a tener hoy sea de mucha edificación, tanto para mí como para ustedes, y que verdad el Señor siga llenando nuestro corazón con su palabra. Y vamos a seguir hablando acerca de la vida del rey David, ¿verdad? Ahorita estamos hablando, bueno, hemos venido hablando de esto, y vamos a seguir. Primera de Samuel y segunda de Samuel prácticamente se basa en esto, ¿verdad? Ahí vamos a seguir viendo constantemente la vida, ¿verdad? El transcurso de vida del rey David, entre otras cosas, obviamente, pero, ¿verdad? Esto es lo que más resambla en el libro. Espero en el Señor que, ¿verdad? Que se puedan quedar conmigo durante todo el video. Y bueno, sin más que decir, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase, vamos a presentarle nuestra clase a nuestro Señor, vamos a orar. Padre, te bendecimos, Dios poderoso. Tú eres bueno, Señor, tú eres bondadoso, tú eres grande, tú eres sublime, Señor, tú eres eterno. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, Padre Santo. Te damos gloria, Señor, y te damos honra, Padre Santo, porque solo tú te la mereces, Señor. Gracias, Padre amado, porque nos has permitido un nuevo día de vida, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar una vez más, Señor, aquí para aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, que en esta hora tú te glorifiques en nuestra vida, Señor. Que te glorifiques en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo, Señor. Que podamos dar fruto, Señor, por ella, Señor Dios poderoso. Que podamos vivirla, Señor. Que podamos, Señor Dios poderoso, ser hacedores de tu palabra, Señor. Y no tan solamente oidores, Señor. Padre, que esta enseñanza, Señor, se quede en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, Señor Dios poderoso, sea una palabra viva, Señor, y eficaz en nuestra vida, Señor, que sabemos que lo es, Señor. Ayúdanos a ponerlo por obra, Señor, todo lo que aprendamos, Señor. Padre Santo, para tu gloria y tu honra, glorifícate, Señor, y tuya es la gloria y tuya es la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la última clase que tuvimos, la clase número 50, hablamos acerca de David y Abigail, que esa, como yo les dije, era una historia que estaba, ¿verdad? Que está en Primera de Samuel. Y en esta clase vamos a ver un poquito también acerca de cómo David vuelve a perdonarle la vida a Saúl. Y también vamos a ver cómo David se mezcla con los filisteos, ¿verdad? Ya un acto de desesperación. Realmente, cuando una persona está con miedo, cuando una persona está confundida, bueno, más bien dicho, cuando una persona tiene temor y está desesperado, llega la confusión, ¿verdad? Y eso fue precisamente lo que le pasó a David. Y vamos a ver ese tema también. No sé qué tanto nos dé tiempo para avanzar, pero si nos da tiempo también vamos a ver que esto ya lo hemos visto en otras clases, ¿verdad? Pero como vamos capítulo por capítulo avanzando, aunque ya habíamos visto cuando Saúl fue a consultar a esta adivina, ya lo habíamos tocado muchas veces en otras clases, pero finalmente llegamos al libro donde está esa historia y la vamos a tocar por encimita otra vez. Pero no sé si nos va a dar tiempo de llegar en esta clase, pero por si acaso se las menciono para que vayan ya más o menos refrescando su memoria, ¿verdad? De lo que ya hablamos acerca de esta clase. Bueno, el capítulo a ver hoy es Primera de Samuel, capítulo 26, y el encabezado dice: David perdona la vida de Saúl en Zif. Vamos a verlo. Bueno, en este capítulo encontramos, ¿verdad?, otra situación en donde una vez más, como les decía, ¿verdad?, David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, pero en cambio decidió tener misericordia de él y dejar, ¿verdad?, que Dios se encargara de hacer justicia, algo que caracterizaba mucho
a David. Vamos a leer los versículos más relevantes de este capítulo. Ok, entonces dice, vinieron los cifeos a Saúl en Gaba diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y estaba David en el desierto y entendió Saúl que Saúl le seguía en el desierto. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado alrededor de él. David, ¿verdad? Obviamente desde un sitio estratégico y seguro podía observar, ¿verdad? A Saúl y a Abner durmiendo. Dice, David pues y Abisai fueron de noche al ejército y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Sabemos que David se negó a matar, ¿verdad?, a Saúl, porque obviamente él sabía que Dios le iba a pagar, ¿verdad?, a Saúl conforme a la maldad que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces David sabía, ¿verdad?, que él iba a ser rey, pero iba a ser al tiempo establecido de Dios, ¿verdad? No cuando él quisiera, ¿verdad?, o no por mano propia. Eso era algo que David tenía muy claro. Dijo además David, vive Jehová que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme, oh Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. David sabía, ¿verdad?, que así como Dios le había hecho justicia con Nabal, ¿verdad? Como ya vimos esa historia que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Así también Dios le iba a hacer justicia con Saúl, ¿verdad? Porque lo perseguía sin causa, ¿verdad? Entonces, por otro lado, vemos la vasija David tomó la vasija y la lanza. Y esto nos deja a nosotros ver qué tan cerca, ¿verdad?, estuvo David del rey Saúl como para matarlo, ¿verdad? Pero no, obviamente no lo hizo. Dice, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían porque un profundo sueño enviado por Jehová había caído sobre ellos. Vemos, ¿verdad?, aquí la protección de Dios para con David, ¿verdad? Este profundo sueño fue dado por Jehová y fue la intervención divina, ¿verdad? Para enseñarle también otra lección, no solamente a Saúl, ¿verdad?, sobre la lealtad de David, sino a David también de la lealtad de Dios, ¿verdad? Porque imagínense traspasar o entrar, ¿verdad? La valentía primeramente que se tenía que tener para entrar a donde estaba el hombre que te quería matar. Y no solamente eso, tenía 3,000 hombres con él alrededor. Entonces yo me imagino también, ¿verdad?, la osadía de David, la valentía de ir hasta ese lugar confiando en que Dios lo iba a guardar, ¿verdad? Entonces algo que tenemos que rescatar de esto que estamos leyendo. Dice, entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es este tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigues así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señora oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren los hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad
de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. David tenía solo dos explicaciones, ¿verdad? Para poder comprender este deseo que Saúl tenía de matarlo, ¿verdad? Una, o había sido Jehová, ¿verdad? Quien lo había incitado a Saúl para matarlo, o había sido el pueblo, ¿verdad? Alguien del pueblo. Entonces, David le dijo, ahora, bueno, si es Jehová, pues David quería, ¿verdad?, que Saúl le permitiera hacer una ofrenda para restaurar la relación rota que habían entre ellos, ¿verdad? Entre él y Saúl, ¿verdad? Pero y también obviamente con Dios, ¿verdad? Pero si eran los hijos de los hombres, ¿verdad? Si eran hombres los que estaban acusando a David o incitando al rey, ¿verdad? Para que matara a David, David los maldijo, ¿verdad? Los maldecía, porque obviamente sus calumnias sus calumnias lo alejaban, ¿verdad? De la heredad de Jehová, tratándolo como si no fuese un israelita. Bueno, dice, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey a Israel a buscar una pulga, así como quien persigue un perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Saúl, ¿verdad? Parecía una vez más arrepentido, pero obviamente David tenía razones para dudar de este arrepentimiento. Obviamente Saúl le dice, bueno, vuélvete, como quien dice, vente, únete otra vez a mí, ¿verdad? Pero obviamente ya David pues no confiaba, ¿verdad? En el rey Saúl, así es que obviamente no se fue con él, ¿verdad? Dice, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Este es David hablando, ¿verdad? Y aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. David invocó el nombre de Jehová, ¿verdad? Para que retribuyera a todos los involucrados, en especial obviamente al rey Saúl, y a él también, obviamente, conforme a lo que tenían en su corazón, ¿verdad? David no pidió que Saúl valorara su vida, sino que Dios fuera quien la estimara preciosa, ¿verdad? Y esto es algo que nos debe de servir a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lejos de David decirle a Saúl, ¿sabes qué? Yo tuve tu vida por alto estima, ahora ten tú mi vida en alto estima. David lo que le dijo fue, no, así como tu vida ha sido en alto estima hoy, así sea mi vida en alto estima Jehová. ¿Verdad? Él estaba apelando al Dios de su salvación, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos siempre que estar conscientes, que nuestra vida no depende del hombre, que nuestra vida depende de Dios. Bueno, y dice, y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Las palabras del rey parecían, ¿verdad?, reconocer que Dios haría, ¿verdad?, cosas grandes mediante su yerno, ¿verdad? Pero obviamente, aunque quizá por boca lo reconocía, ¿verdad?, su corazón estaba bien lejos de querer aceptarlo. Bueno, vamos a pasar al capítulo 27 de Primera de Samuel. Y esto era lo que les estaba diciendo, que David, en el encabezado dice David entre los filisteos. Aquí ya vemos a un David sumamente desalentado, ¿verdad? Y este desaliento hizo que pasara a vivir con los enemigos del pueblo de Dios, ¿verdad? Y que se establecieran en la misma ciudad de aquel Goliat, ¿verdad?, al cual él había matado por fe, ¿verdad? Y eso también, como yo les decía a ustedes, las historias de la Biblia están, aún todos los errores que cometieron estos grandes hombres de Dios están ahí. ¿Por qué? Para dejarnos a nosotros saber que como humanos no somos perfectos, que como humanos siempre, ¿verdad?, vamos a fallar en mal de una u otra cosa. Quizá yo me guarde en esto, pero quizá en aquello no tanto, ¿verdad? Y somos así. Nosotros los seres humanos, ¿verdad?, realmente tenemos que depender enteramente del Señor. Y aún con todo y eso vamos a cometer errores. Y lo vamos a ver ahora en este capítulo que estamos por leer, ¿verdad? Cómo David, el miedo que sentía, la frustración que sentía, lo llevó realmente a tomar decisiones no
gratas, ¿verdad?, delante del Señor. Primera de Samuel 27, vamos a leer el versículo 1 al 12, y dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada. Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Tal vez era muy fácil para ustedes y para mí juzgar y decir, bueno, ¿cómo David pudo dudar, verdad? Pero imagínense lo estresante, y ya esto creo que ya lo habíamos hablado, ya se los había comentado, lo estresante que había de ser vivir en constante persecución, vivir constantemente pensando en que cualquier rato te podían matar, que tu vida corría peligro. Eso ha de haber sido realmente, mentalmente, ha de haber sido bien desgastante, ¿verdad? Y vemos ya aquí a David ya desgastado completamente, ya diciendo, bueno, agoté todos los recursos, hice todo lo que pude, esperé en el Señor, ¿verdad? Como a veces a muchos de nosotros nos pasa, que estamos pidiéndole algo al Señor y realmente no vemos contestación, ¿verdad? Y nos desesperamos y empezamos a tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Y lo mismo le pasó a David. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia que estamos leyendo, y a lo largo, ¿verdad?, de las demás historias que vamos a ver, vamos a poder ver cómo Dios siempre cumple sus propósitos, ¿verdad? Y aunque tal vez se tarde, sus propósitos se van a cumplir en nuestra vida. Bueno, dice: se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. David, ¿verdad?, al principio, que había huido a este territorio, como ustedes se recordarán, ¿verdad?, tuvo miedo de Aquis, este rey Aquis, de esta región filistea, y fingió estar loco. Yo creo que tal vez se acordarán que leímos esa historia, ¿verdad? David fingió estar loco delante de este rey para que no lo mataran. Pero, ¿verdad?, esta vez fue más allá. Decidió unirse a ellos. Dice: y moró David con Aquis en Gad, y él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jereelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel. Ahora, el hecho de que diga aquí que David tenía 2 mujeres no quiere decir que Dios aprobaba esto, ¿verdad? Dios desde el principio, como lo vimos con Adán y Eva, estableció, ¿verdad?, una relación de 2, ¿verdad? Ahora, como les digo, muchos se desviaron, muchos reyes, ¿verdad?, hicieron esto, tenían varias mujeres, y esto lo vemos desde los patriarcas, ¿verdad? Pero eso, el hecho que está escrito aquí no quiere decir que Dios lo aprueba, ¿verdad? Así que no podemos irnos por esa corriente. Mucha gente lo hace, ¿verdad?, citando ciertos pasajes de la Biblia para justificar sus acciones, pero eso no está bien, ¿verdad? Por eso es la importancia que nosotros conozcamos al Dios de Israel, ¿verdad? Al Dios al que le servimos, porque entre más nosotros leemos la palabra, entre más nosotros aprendemos de la palabra, vamos a ir conociendo más el carácter de Dios, y vamos a poder saber más qué es lo que a él le agrada y qué es lo que no le agrada. Dice, bueno, y moró David en Aquis, en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. Bueno, esto ya lo leí. Aquis, ¿verdad?, ofreció refugio a David y a sus hombres, dado que ambos tenían un enemigo en común, y sabemos que este era el rey Saúl, ¿verdad? Dice, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Tal como David lo presentía, ¿verdad? Al Saúl enterarse de que David se había ido con los filisteos, no lo volvió a buscar. Obviamente, ¿por qué? Porque pues no se iba a ir a meter al territorio enemigo, ¿verdad? Bueno, y dice, y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. La ciudad de Siclag estaba al suroeste de Gad,
¿verdad? Esta ciudad había sido inicialmente asignada a las tribus de Simeón y de Judá, pero Israel nunca la conquistó. Entonces ahora finalmente iba a quedar, ¿verdad?, bajo el control israelita con David. Dice, fue el número de los días de David que habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con los hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, perdón, los jezeritas y los amalecitas, porque estos habitaban, perdón, de largo tiempo la tierra, desde como quien va al Shur hasta la tierra de Egipto. Estos tres grupos eran paganos, ¿verdad? Condenados por Dios. Entonces los jerecitas ocupaban un territorio que coincidía con la parte de la tierra prometida, ¿verdad? Prácticamente David no estaba haciendo nada indebido, sino que estaba cumpliendo ahora el mandato que Dios les había dado de sacar o echar estas tribus, ¿verdad? De estos pueblos, de esta tierra donde los israelitas iban a heredar. Dice, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Con esto, como les dije, ¿verdad?, con esas acciones David obedecía el mandato de Dios de Israel durante los días de Josué, ¿verdad? Ellos estaban supuestos a exterminar a todos los habitantes paganos de la que había en la tierra, ¿verdad?, que iba a ser para ellos, ¿verdad? Pero no lo hicieron. Además de eso, ¿verdad?, David no dejó testigos que pudieran avisarle a Aquis, ¿verdad?, lo que él estaba haciendo. Dice, y decía Aquis, ¿de dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Nahueb de Judá y el Nahueb de Jeramael o el Nahueb de los Ceneos. Cuando David decía, ¿verdad?, que había merodeado en el Nahueb de Judá, técnicamente, obviamente, no estaba mintiendo, porque como yo les decía, ¿verdad?, los pueblos de esta región de Jaramael y los ceneos, estos habitaban en Judá, ¿verdad?, en una región de Judá. Así que Aquis pensó obviamente que David tal vez había destruido a muchos israelitas en el proceso, ¿verdad?, de ir y merodear por estas ciudades. O sea, prácticamente no sospechó que estuviera haciendo algo indebido. Pero lo que me llama la atención es que estaba pendiente de a dónde iba y venía David. Dice, ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gad, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Aquis creía, ¿verdad?, que David sería siempre su siervo, pero contrario a esto, ¿verdad?, lo que realmente David se encargó de hacer durante todo aquel tiempo fue de eliminar a estos posibles enemigos del territorio de Judá. Realmente este rey, ¿verdad?, creía que David estaba en contra de su propio pueblo. Bueno, creo que sí nos va a dar tiempo de tocar lo de Saúl y la divina. Dice, vamos a empezar ese capítulo. Es primera de Samuel 28, 1 al 2. Dice, aconteció que en aquellos días los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Imagínense, si David marchaba, ¿verdad?, con los filisteos, obviamente iba a tener que pelear contra su propio pueblo al enfrentarse al ejército de Saúl. Esta historia empezó aquí, ¿verdad? Pero se ve interrumpida no interrumpida, ¿verdad? Pero eso es como la están dividiendo Saúl y la divina de Endor, que es lo que sigue. Pero vamos a ver después también de ese suceso, ¿verdad? Cuando David
decide ir, ¿verdad?, con el pueblo filisteo a pelear contra Israel, y cómo Dios lo guarda, ¿verdad?, cómo Dios no le permite ir en su misericordia, ¿verdad? Dios también guardándolo del mismo en ese momento de angustia, en ese momento en el cual Dios sabía que David no estaba actuando de la manera correcta, Dios lo guardó. Pero bueno, vamos a entrar a ver este capítulo, primera de Samuel 28, Saúl y la divina de Endor. Aquí vemos a un Saúl, ¿verdad? Ya en una situación desesperada. Samuel había muerto, ¿verdad? Y por lo tanto no había quien le diera respuesta a lo que él quería saber, ¿verdad? A lo que él quería preguntarle a Dios. Y vamos a ver en este capítulo qué fue lo que él hizo. Como les dije, esta historia ya la hemos visto, ya la hemos tocado, ¿verdad? Pero la vamos a pasar otra vez por encima, bueno, tocando ciertos puntos, porque es algo muy importante para nosotros comprender, ¿verdad? Más en esos tiempos donde se está moviendo una ola de hechicería, de todas estas cosas, ¿verdad? Que a simple vista parece no ser perjudicial para la vida humana, ¿verdad? Pero realmente nosotros como humanos no tenemos mucho conocimiento de la vida espiritual, y realmente mucha gente cuando se mete a consultar a este tipo de personas, ¿verdad? Para saber su futuro, o para consultar, o para algún curandero, ¿verdad? Todo este tipo de cosas le abre puertas a Satanás para que destruya nuestra vida, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y qué mejor que estar informados acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca de estos rituales, ¿verdad? De estas cosas. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O Saúl había echado a todos los encantadores y adivinos, porque este fue un mandato de Dios para ellos, para los israelitas. En Deuteronomio 18, 10 al 12 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Eso de que ahora vienen y le dicen, no, es que yo necesito comunicarme con mi, qué sé yo, con mi abuelo, con mi abuela que ya murió, ¿verdad? Esto es algo que se viene practicando desde el principio de los siglos, ¿verdad? Y pues todavía se sigue practicando hasta el sol de hoy. Pero Dios estaba dando un mandamiento aquí a los israelitas, diciéndoles que no, por ninguna razón, como dice aquí, no se ha hallado en ti o en medio de ti, ¿verdad?, quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. ¿Por qué? Porque en la antigüedad estos pueblos paganos sacrificaban a sus hijos a los dioses falsos y los quemaban en sacrificio, ¿verdad?, para estos dioses. Imagínense la maldad, imagínense la crueldad, ¿verdad? Y aquí el Señor está añadiendo un montón de prácticas, ¿verdad?, que prácticamente llevan a lo mismo. Dice encantadores, adivinos, magos, agoreros, sortílego, hechicero, adivinación, ¿verdad? Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios le estaba diciendo a los israelitas, porque estas naciones se han desviado a todo, a hacer todo, a practicar todo esto, yo las echo delante de ustedes, o sea, yo las saco de sus tierras para que esas tierras ustedes las puedan heredar. Realmente esto no era un acto de crueldad, ¿verdad? Como muchos pensarán, ¿cómo va a venir un grupo a sacar a otro de su casa, de su territorio? Pero la maldad era tal, ¿verdad?, que ya Dios sabía que aunque les diera la oportunidad de arrepentirse, no se iban a arrepentir, ¿verdad? Entonces prácticamente los sacó, los echó de la tierra, ¿verdad? Bueno, ya vimos que eso estaba prohibido por Dios, ya vimos que Saúl había echado a todos estos encantadores, a todos estos adivinos de la tierra de Israel, pero ahora vemos cómo él recurría a lo que ya había tratado de eliminar. Dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa.
Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Acordémonos, ¿verdad? Que ya Saúl estaba desechado, pero aún así vemos algo importante a considerar, y es que el miedo obviamente, ciertamente turba la mente, ¿verdad? Y muchas veces nos hace hacer cosas que usualmente en nuestro sano pensamiento, en nuestro sano juicio, no haríamos, ¿verdad? Y eso fue lo que también le estaba pasando a David, ¿verdad? Cuando tuvo ya, prácticamente se resignó a que Saúl no lo iba a dejar de perseguir y estaba ya tan cansado que decidió irse a vivir con los enemigos de Israel, ¿verdad? Bueno, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Saúl, ¿verdad? Trató de consultar a Dios, a Jehová, para pedirle dirección, pero Jehová obviamente no le respondió por ningún medio. El Urim, por otra parte, era el objeto que el sacerdote usaba para discernir la voluntad de Dios, y puede ser, ¿verdad?, que Saúl no tuviera no lo tuviera, no tuviera acceso a él, porque Abiatar, si nosotros nos acordamos, sacerdote, ¿verdad?, que quedó después de la matanza que Saúl hizo, se fue y se llevó el éfod consigo, ¿verdad? El éfod es la vestidura sacerdotal donde iba, ¿verdad? Esta piedrecilla, esas piedrecillas que eran por medio de las cuales el sacerdote consultaba o discernía, más bien dicho, la voluntad de Dios en aquellos días. Dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados les respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Ahora, Endor significa ventríloco, ¿ok? Y el ventríloco, ¿verdad? Los que hacen este tipo de cosas, dice que es el arte de modificar la voz para imitar a otras voces u otros sonidos, ¿verdad? Realmente lo que se cree es, ¿verdad?, que esta mujer era, no era prácticamente una adivinadora, sino que realmente era una estafadora, ¿verdad? Realmente ella solo hacía como mímicas, ¿verdad? Para engañar a la gente, ¿verdad? Y eso también se sigue practicando hoy en día. Muchos de esos brujos, ¿verdad?, que se dicen llamar brujos, no lo son, simplemente están tratando de hacer dinero. Ahora, sí hay brujos de verdad, sí hay gente que de verdad está metida en eso, pero por otro lado también obviamente hay charlatanes, ¿verdad?, que están jugando con algo que ni siquiera tienen conocimiento de lo que es. Vemos aquí, ¿verdad?, que la desesperación de Saúl fue tal que recurrió a lo que él mismo había procurado destruir anteriormente, ¿verdad?, que eran los hechiceros y este tipo de cosas. Dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Probablemente, ¿verdad?, Saúl se disfrazó para que los filisteos que protegían el valle, ¿verdad?, no lo conocieran. Y obviamente también Saúl se fue solamente con 2 hombres, ¿verdad?, para pasar desapercibido, ¿verdad?, ya que ir con toda la guardia real hubiese implicado, ¿verdad?, llevar muchos hombres, y esto iba a llamar grandemente la atención, ¿verdad? Dice, y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? La adivina sabía, ¿verdad?, que sería acusada y muerta si Saúl se enteraba, ¿verdad?, que ella había dado consulta a algún israelita. Por eso fue que le dijo lo que le dijo, ¿verdad? Pero obviamente ella no sabía que era el mismo Saúl el que estaba enfrente de ella en aquel momento. Dice, entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por eso. Aparte de cometer, ¿verdad?, la abominación que era consultar a un adivino, aparte de eso le juró por Jehová a esta divina que no le iban a matar, ¿verdad? Cuando que es algo realmente que ya su delirio estaba por todo lo alto, ¿verdad? Dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Saúl quería hacer venir a Samuel, ¿verdad?, porque era Samuel el que le hablaba, ¿verdad?, de parte de Dios a Saúl, ¿verdad? Pero el problema es que Samuel ya había muerto, y dice la palabra en Eclesiastés 9, 5, 6, dice, escucha lo que dice. Dice, porque los que viven saben que han de morir,
pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. La Biblia no puede contradecirse a sí misma, ¿verdad? Y aquí está diciéndonos, ¿verdad?, que los muertos no tienen parte en nada de lo que se haga debajo del sol, ¿verdad? Es decir, en lo que se haga en la vida. De ninguna manera, ¿verdad? Dios iba a permitir que el espíritu de Samuel subiera, ¿verdad? Como algo otra gente lo interpreta aquí. Dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Aunque aquí nos dice, ¿verdad?, que la mujer vio a Samuel, se nos dice para dejarnos saber, ¿verdad?, que era el espíritu que Saúl estaba esperando ver, ¿verdad? Aunque no era Samuel, puesto que la mujer después dice que lo que vio en realidad fueron dioses que subían de la tierra, ¿verdad? La Biblia nunca se contradice, como les dije, ¿verdad? Así que lo que se le apareció a Saúl en aquella ocasión no era el espíritu de Samuel, sino que era un demonio, ¿verdad?, disfrazado o haciéndose pasar, ¿verdad?, por Samuel. Dice, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Otra vez más, ¿verdad? Vemos que aquí que vio un hombre anciano cubierto con un manto, aunque eso no significaba que aquel era Samuel, ¿verdad? Incluso ella dijo que no era, que ella no dijo, ¿verdad?, que era Samuel, sino que el texto nos dice, ¿verdad?, que Saúl entendió, ¿verdad?, por lo que ella dijo, ¿verdad?, que él era que ella vio un anciano, ¿verdad?, y que tenía un manto. Entonces Saúl discernió, ¿verdad?, o entendió que era Samuel, ¿verdad? Pero realmente, como ya lo expliqué, esto era imposible. Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, ni por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Fíjense bien que lo que este espíritu dijo a Saúl es cierto, ¿verdad? El diablo lo sabía porque no tuvo problema en decírselo a Saúl, ¿verdad? Todo el mundo sabía que pues Dios se había apartado de Saúl, ¿verdad? Satanás sabía que Dios había desechado a Saúl. Prácticamente no le estaba diciendo nada nuevo, ¿verdad? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Este es el espíritu hablándole, obviamente, ¿verdad? El espíritu, el demonio, como lo quieran llamar, hablándole a Saúl. Dice, como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Esto era algo, ¿verdad?, que el demonio sabía también, ¿verdad? Porque aunque Satanás no puede estar en todas partes al mismo tiempo, ¿verdad?, sus secuaces, ¿verdad?, sí, ¿verdad?, y le tenían bien informado o bien al tanto, ¿verdad?, de todo lo que acontecía en la tierra. Dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Aquí el demonio le estaba hablando, ¿verdad?, de lo que acontecería en el futuro inmediato, ¿verdad? ¿Cómo supuesto el demonio? Bueno, si Dios ya había desechado a Saúl y en algún punto, ¿verdad?, David debía ser coronado rey, entonces esto eventualmente tendría lugar, ¿verdad? Y sucedería solamente cuando Saúl muriera, ¿verdad? El hecho de que David fuera coronado como rey. Entonces, así que no era difícil, ¿verdad?, adivinar que Dios lo iba a entregar en manos de los filisteos, porque ya vimos que David no iba a matar a Saúl. Dice, bueno, siguiendo, ¿verdad?, el hecho, por otra parte, que el demonio le dijese a Saúl, mañana estarás conmigo, nos hace recordar, ¿verdad?, que si Saúl murió desechado por Dios y basado en que Saúl terminó, ¿verdad?,
prácticamente deseando su muerte, ¿verdad? Podemos discernir que efectivamente lo que hablaba era un demonio, ¿verdad? Ya que Saúl no iría al lugar de descanso, ¿verdad? Donde se encontraba Samuel, sino a un lugar de condenación. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Ahora, si nosotros vamos a ver la historia, pareciera que Saúl se había suicidado, ¿ok? Yo creo que esto lo dije en otras clases sin ponerme a ver lo que continuaban las historias, pero por otra parte vamos a ver que sí, aunque su intención era suicidarse, en otro capítulo nos deja saber que fue alguien, ¿verdad? Quien todavía lo encontró con vida, y entonces pues fue el mismo rey Saúl quien le dijo, ¿verdad? Que lo terminara de matar. ¿Verdad? Pero como quiera, esto sería como hoy en día como la eutanasia, ¿verdad? Una muerte asistida, ¿verdad? Eso prácticamente es lo mismo, ¿ok? Son pocas palabras, ¿verdad? Saúl pues era un homicida, ¿verdad? Que había atentado contra su propia vida. Y dice aquí la palabra, ¿verdad? Que los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, dice que tendrán, ¿verdad? Su parte en el lago que arde con fuego y azufre, ¿verdad? Eso lo dice la palabra. Dice, entonces Saúl cayó en tierra cuán gran era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Realmente triste ver que este hombre, ¿verdad? Que fue el primer rey de Israel, terminó en una calamidad tan grande por desobediencia, ¿verdad? Por su insensatez. Y, ¿verdad? También es muy triste también que no solamente pereció él, sino la mayoría de su familia. También Jonatán, ¿verdad? Que era tan bueno, ¿verdad? Que fue tan bueno con David. Nos vamos a quedar hasta aquí en la clase. La clase que sigue es lo que les estaba comentando al principio, ¿verdad? De cómo los filisteos desconfiaron de David porque David obviamente era israelita, ¿verdad? Era enemigo de los filisteos. Pero como David estaba viviendo por mucho tiempo en territorio filisteo, ¿verdad? Se había unido a este rey filisteo, ¿verdad? Y, perdón, y pues prácticamente iba a salir a la guerra, ¿verdad? Con ellos, con los filisteos, para pelear contra su propio pueblo que era Israel, ¿verdad? Pero como vamos a ver, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver, Dios guardó a David de su propia insensatez. ¿Por qué? Porque dice que los filisteos desconfiaron de David, ¿verdad? Y esto pues fue la misericordia de Dios que no le permitieron ir con él a esa batalla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían miedo que él desertara, ¿verdad? En realidad no sabemos qué era lo que hubiese sucedido, ¿verdad? Si David hubiese ido con los filisteos, ¿verdad? Si les hubiera sido fieles a ellos o si hubiera vuelto contra ellos, no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que podemos ver la misericordia de Dios en la vida de David, ¿verdad? Teniendo misericordia de él, guardándolo de él mismo. Muchas veces Dios nos va a tener que guardar a nosotros de nosotros mismos, de nuestras propias decisiones. Hay decisiones que nosotros tomamos y que no están en la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Dios por amor a nosotros nos cierra esas puertas. Y cómo duele que se nos cierren esas puertas, pero a la larga, ¿verdad? Como siervos de Dios tenemos que comprender que si Dios no lo permitió, pues era porque no era su momento, no era su tiempo, y verdad, esa debe ser nuestra paz, esa debe ser nuestra confianza, saber que nuestra vida está en las manos de Dios y que Él es quien hace y deshace, ¿verdad? Él es quien nos permite pasar o quien nos cierra la puerta, ¿verdad? Así es que vamos a orar para entregarle la clase a nuestro Señor. Le doy gracias por haberse quedado durante todo el video. Que Dios me los bendiga y si Dios permite, pues este sábado vamos a tener nuestra clase normal. En este caso yo estoy grabando el video sola porque no lo pude hacer un día donde pudieran estar los demás para acompañarme en la clase.
pero, ¿verdad? De igual manera, pues yo sé que van a estar escuchando la clase cuando la envíe. Así es que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Señor Dios poderoso, te damos gloria, te damos honra, Señor, te bendecimos, Padre amado. Gracias, Señor, por permitirnos llegar al final, Señor, de esta enseñanza. Yo te bendigo, Señor, y te alabo, Señor Dios poderoso. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de los amigos que van a ver estas clases, Señor, que te glorifiques en cada uno de nuestros corazones, Señor, que podamos aprender cada día más de tu palabra, Señor, para seguir conociéndote más, cada día más, Señor. Para tu gloria y tu honra te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y nos vemos para la clase pasada. Adiós.